y disponga su corazón para recibir lo que el Señor nos quiera compartir esta tarde. Vaya por favor al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 en adelante. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Bien, y guardamos silencio para poder atender a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Lea conmigo lo último. No lo olvides, Señor del cielo. Una vez más nos dirigimos a ti, Señor, para darte gracias por estar reunidos, Señor, como familia de la fe. Nos gozamos y nos alegramos, Señor, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque tenemos herencia eterna en los cielos, porque hemos sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero, Señor. Gracias porque en nosotros está el sello de tu propiedad, Dios mío, la marca, Señor, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, aquí estamos reunidos para, Dios mío, rendir alabanza, pleitesía, adoración, exaltación a tu santo nombre. Señor, aquí estamos aquellos que, Dios mío, sabemos, entendemos y comprendemos que es mejor estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ellos, Señor. Es aquí donde somos ministrados, enseñados, bendecidos, fortalecidos, Señor. Y precisamente estamos frente, Señor, a tu palabra, a este libro santo, sagrado, de inspiración santa y divina, Señor. Y oramos para que la revelación venga sobre nuestras vidas y corazones. Oramos para ser, Dios mío, reprendidos, instruidos, Señor, redarguidos, amado Dios, consolados, animados, Señor, por esta tu palabra. Oh Dios, que ella corra, Señor, sea glorificada, se manifieste, se haga vida en cada uno de nosotros. Danos el denuedo, la claridad, Dios mío, para poder ministrar en esta tarde. Que en tu nombre, Señor Jesús, todo espíritu que no glorifique tu nombre sea atado, sea ligado, sea dejado inoperante. Todo pensamiento vano desaparezca ahora en el nombre de Jesús, Señor. Cautiva por tu palabra y a través de tu espíritu nuestras mentes y corazones, Señor. Nos rendimos y nos ceñimos a esta palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón de par en par para que ella more abundantemente en nosotros. Gracias te damos, proclamamos, Señor, bendición abundante por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Mantenga sus manos en alto, mantenga sus manos arriba, siga alabando a Dios, adore al Señor por un minuto. Dele alabanza, dele adoración al que vive, al que reina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria. Que se vaya la pereza, que se vaya la flojera, que se vaya la indiferencia espiritual. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Que venga la gracia, que venga la unción, que venga el poder, que venga la virtud sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Precioso Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Reciba su asiento, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, quiero que escuche la palabra sin prejuicios, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de Amalec. Hemos escuchado muchos mensajes acerca de Amalec, especialmente tomado de Éxodo capítulo 17, donde el gran caudillo de Israel, Josué,
pelea con los amalecitas y el gran Moisés está en la cumbre del monte con sus manos en alto. Se le han dado muchas interpretaciones a esto, pero vamos a tratar de meternos un poco más en la profunda y poder, hermanos, extraer alguna verdad, principio, aplicación que sea de bendición para nuestras vidas. Todos nosotros, o por lo general la iglesia de Jesucristo, sabe que la historia de Israel es una historia ilustrativa y educativa para todo el pueblo de Dios. Es decir, de ella, de la historia de Israel, extraemos vivencias y experiencias que nos van a ayudar a nosotros como cristianos y como hijos de Dios, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, eran hijos de Dios, son hijos de Dios. Y nosotros los cristianos también somos hijos de Dios. Es lo que dice Juan en su primer capítulo, versículos 2 y 13. Los que creen, los que confiesan su nombre, son llamados hijos de Dios. ¿Cuántos han confesado a Jesús como Señor y Salvador? Entonces también somos hijos de Dios. Por eso Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. Por eso Pablo dice que de los dos pueblos, de los judíos y de nosotros los cristianos, el Señor hizo un solo pueblo. Nosotros fuimos injertados al olivo, que es Israel. Fuimos injertados al pueblo de Dios. Bueno, entonces todo lo que le pasó al pueblo de Dios es una enseñanza para nosotros. 1 Corintios capítulo 10, para los que les gusta tomar apunte, versículo 6 al 12. Permítame leer alguna porción de la palabra. Dice así: mas estas cosas sucedieron, todo lo que le pasó a Israel, especialmente lo que le pasó en el desierto, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, haciendo alusión de lo que fue la adoración al becerro de oro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque también en esa fiesta hubo fornicación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Más claro no puede estar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. Es decir, entonces todas las experiencias que vivió Israel, en especial las experiencias que vivió en el desierto, fueron escritas para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros, para no cometer los mismos errores que cometió Israel. No ser idólatras, no ser fornicarios, no ser murmuradores, no quejarse delante del Señor, sino que aprender a conformarse con la voluntad de Dios. Bien, hay otra verdad. En el desierto Israel vivió experiencias, y dentro de esas experiencias fue enfrentar enemigos. El creyente tiene 3 enemigos potenciales, de los cuales no puede escapar. Solo logrará librarse de ellos cuando suene la trompeta y este cuerpo de humillación se convierta en un cuerpo de gloria, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52. Es decir, que nosotros podamos, hermano, tener un cuerpo glorificado, que ya esos 3 enemigos potenciales no podrán dañarnos ni herirnos, ni causar ningún efecto en nosotros. El primer enemigo es la carne. Esta carne pecaminosa, esta carne con sus deseos y sus pasiones, esta carne que, de acuerdo al apóstol Pablo, enseñando a los romanos, el capítulo 8, versos 5 al 8, dice que esta carne es enemiga de Dios. Porque esta carne, la naturaleza pecaminosa, eso se refiere, la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre, sus bajos instintos, sus deseos, sus lujurias, sus lascivias, sus malos pensamientos, su corazón codicioso, vanaglorioso, etcétera. Todo lo pecaminoso. Esta carne
Dice que es enemiga de Dios, se rebela contra Dios. Esta carne no quiere y no puede sujetarse a la ley de Dios. Es decir, claramente el primer enemigo del pueblo de Israel era su propia carne. Y el primer enemigo de la iglesia hoy es la propia carne. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. Mire, más que cuidarse del diablo, más que cuidarse del mundo, Pablo dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo, porque como dice Jeremías en una frase espectacular, que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Porque si el corazón no está regenerado, no lo ha cambiado Cristo, ese corazón es traicionero. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Bien, entonces el primer enemigo potencial de Israel era su propia carne. Bien, entendiendo que la carne no quiere ni se puede sujetar a la ley de Dios. Usted sabe que la ley de Dios es toda la palabra escrita. Porque la carne es pecaminosa, le gusta el pecado, ama el pecado, le gusta la parranda, le gusta la inmundicia. Y Dios es santo y 3 veces santo. Y Dios demanda santidad. Bien, escuche. En segundo lugar está el mundo o la sociedad en la cual vivimos. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 5 verso 19, Juan dice que el mundo entero, la sociedad entera, está bajo los pies del maligno. Es decir, Satanás controla la sociedad y el mundo entero en el cual vivimos. Cuando la Biblia habla de mundo, se está refiriendo al cosmos, a un lugar habitado, en este caso a las sociedades, a las culturas. El diablo tiene poder sobre la cultura, sobre la sociedad. ¿Quién es el que dicta las modas? ¿Quién es el que inspira las modas? No es Dios. Las modas por lo general son inspiradas y siempre son inspiradas por Satanás, por demonios, por espíritus inmundos. Porque las modas cada mes degeneran, degradan más al hombre, hacen lucir más la vergüenza de la desnudez, aleluya. Peinados, los famosos aretes que se ponían y se ponen todavía los jóvenes por todas partes, en el ombligo, en la nariz, en la oreja, en la ceja, en la lengua, los piercing. Eso proviene del mundo. Y el mundo entonces está controlado por Satanás. Y la cultura de las sociedades es atractiva, es atrayente para la carne. Entonces el segundo enemigo potencial para el creyente es el mundo. En los tiempos del pueblo de Israel eran las culturas paganas que rodeaban al pueblo de Dios. Los cananeos eran idólatras, eran paganos, sus mujeres eran corrompidas. Y esa cultura, ¿verdad?, infectaba la cultura del pueblo de Dios. Entonces el segundo potencial enemigo de la iglesia, del pueblo de Dios, es el mundo, con todo su atractivo. Porque el mundo es atractivo, las fiestas son atractivas, ¿verdad? El licor es atractivo, los vicios son atractivos, todo lo que hay en el mundo es atractivo. El diablo es engañador por excelencia. Y todo lo que hay en el mundo el diablo lo hace, lo mueve de manera de engañar los sentidos de las personas y cegar el entendimiento de las personas para que no conozcan a Cristo. En tercer lugar, el enemigo potencial, Satanás, a quien el Señor lo reprenda esta tarde. El padre de toda mentira, el engañador, el acusador, el homicida, el ladrón, el destructor, el tentador. Y tiene un montón de apodos más. Es el potencial enemigo del pueblo de Dios, porque el diablo aborrece todo aquello que ama a Dios. Dios ama al pecador, el diablo aborrece al pecador. Dios ama al mundo, a las personas de este mundo, el diablo aborrece a la creación de Dios. El diablo no ama a ningún ser humano, ni siquiera a los suyos, ni siquiera a aquellos que se rinden y le sirven voluntariamente, ni siquiera a los satanistas. Porque les ofrece lugares de posición, los engaña, cuando él muy bien sabe que tanto él como todos sus seguidores van a arder por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y la Biblia dice que serán atormentados día y noche.
Bien, Satanás entonces, como dice el propio Cristo, Juan capítulo 10, verso 10, vino a robar, vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Esa es la misión del diablo. Él solamente viene a destruir, viene a matar, viene a robar, viene a hurtar, viene a hacer lo malo, a motivar, a fomentar el pecado, de tal manera de infectar al mundo entero, porque el diablo bien sabe que la única causa por la cual el hombre se pueda perder es a causa del pecado, porque el pecado es desobediencia delante de Dios. Entonces desde Génesis capítulo 2, capítulo 3, el diablo comenzó a fraguar su plan, y como es experto engañador y tentador, engañó a Eva y tentó a Eva con el fruto, ¿verdad?, que le ofreció, diciendo: si ustedes comen de este fruto serán como dioses. Despertó la codicia en Eva. A través de la tentación, del engaño, entonces hizo caer a Eva, hizo caer a Adán en desobediencia, y esa desobediencia engendró el pecado, y el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y luego el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Y como todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice a los Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y el diablo lo sabe. Entonces, viendo estos tres enemigos potenciales del pueblo de Dios, entendamos una cosa: que Satanás usa la debilidad humana, porque el ser humano es débil, y la inclinación del corazón humano es de continuo hacia lo malo. Génesis capítulo 6. Es decir, el sentir normal de cada ser humano es hacia pecar. Es el instinto. Nacimos con ese instinto pecaminoso. Nadie nace santo. Todos nacimos infectados con el pecado. Por eso necesitamos urgentemente a Cristo, que nos haga nacer de nuevo, de una simiente justa, santa. Porque aquellos que nos engendraron en pecado también. Mi papá y mi mamá me engendró estando en pecado. Por lo tanto, la simiente también está infectada con pecado. Pero aquellos que nacen de Dios, nacen de simiente santa. Por eso son santos, aleluya. Bien, Satanás usa la debilidad humana y la inclinación pecaminosa de los hombres para tentarlos y llevarlos a pecar. Es por eso que estamos llenos de adulterio, de fornicaciones, hermanos, de homicidio. Es por eso que el mundo está como está, porque hay una influencia satánica tremenda. Pero también hay otra razón: el hombre, el ser humano sin Dios no le puede hacer frente. Así que si alguno piensa apartarse del Señor, piénselo bien, porque si hasta aquí te has librado de tantas, es porque el Señor todavía está en tu vida. Pero cuando no está, no hay hombre que pueda hacerle frente a Satanás y a los demonios. Amén. Entonces, como el hombre no puede hacerle frente a Satanás, no puede resistirlo, Satanás entonces los esclaviza, los subyuga. Por eso da una pena terrible. Y antes uno era bobo igual. Yo decía: no, yo soy libre, yo voy para donde quiero y hago lo que quiero. Mentira. Ya el día jueves me empezaba a tiritar la pera, y el día viernes no podía estar sin la chela. Pero yo decía que era libre. Dependía de la marihuana, del alcohol, de los amigos. No podía concebir un fin de semana sin el alcohol. Así el diablo esclaviza. Así el diablo ata. Si no, pregúntele a los drogadictos hoy día, a los adictos a la pasta base. Están esclavos, denigrados totalmente como personas, como individuos, como ser humano. Y no pueden hacerle frente a Satanás porque son débiles. No tienen arma alguna contra Satanás. Por eso Jesús bien lo dijo: vino a robar, matar y destruir. Pero también Juan 10:10, Jesús añade: pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El único que puede libertar al hombre de las fauces, de las garras de Satanás, es Jesucristo el Señor. El único que puede darle capacidad al hombre para enfrentar al diablo es Jesucristo el Señor. Por eso le adoramos y por eso le bendecimos, y por eso estamos aquí gozosos, porque en Cristo somos más que vencedores, aleluya. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, declara que la iglesia, que el pueblo de Dios ha vencido a Satanás mediante dos cosas: la sangre del Cordero,
Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solucionado el primer problema. ¿Qué es lo que condena al hombre? Su pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿verdad? Juanito dice en Apocalipsis que la iglesia le ha vencido mediante la sangre del Cordero. Y añade en segundo lugar, y mediante la palabra del testimonio. Porque la palabra es la que purifica, la palabra santifica, y la palabra nos da poder y autoridad contra Satanás y los demonios. Recuerda usted Jesucristo, Mateo capítulo 4, cuando fue tentado por el diablo allá en el desierto. Jesús le dijo: diablito, escrito está. Jesús sacó la espada del Espíritu, aleluya, y atacó a Satanás, el diablo, y Satanás no le quedó otra que huir, aleluya. Bien. Ahora bien, sabiendo que tenemos estos enemigos, todo creyente debe saber que seremos perseguidos, y esa persecución no va a terminar hasta que Cristo nos levante, hasta que Cristo nos lleve, o hasta que nos alcance la muerte. Así que si alguno quiere librarse de estos tres enemigos, muérase. O pidan al Señor que se los lleve ya. Porque hay creyentes que no quieren pelear ni una batalla. Hay creyentes que no quieren pelear con ningún enemigo. Dice: pero si yo ya me entregué al Señor, que Dios lo haga todo. No, pues hermano, no seamos patudos. Algo que también aspiremos nosotros. El cielo es para los valientes. A ver, entonces vamos a tener una persecución constante. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El gran apóstol Pedro dijo que el diablo, Satanás, andará como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien comerse, a quien engullirse, a quien destruir, a quien esclavizar. Y es penoso, es lastimoso, es triste ver que muchos creyentes a las finales, hermanos, terminan nuevamente en las garras del diablo. Qué pena es ver creyentes que han sido libertados por Cristo, que el Señor los sacó de las drogas, del alcohol, de una vida licenciosa, de una vida pecaminosa, mujeres que el Señor les cambió la vida completamente, y que después, hermanos, regresen al pecado y se hagan esclavos de nuevo del diablo. Es una pena terrible, gloria al Señor. Mejor no hubieran conocido nunca al Señor que haberle conocido, haberse apartado de sus santos mandamientos. Porque es terrible, hermano, caer después en las manos de un Dios vivo. Bien, Satanás entonces está buscando a quién comerse. ¿Y a quién se va a comer el león? En una manada, ¿verdad?, del animal que sea, que esté pastando, que esté ahí comiendo, el diablo o el león va a acechar. ¿Y a quién va a atacar? Va a atacar a la manada, pero al final, ¿a quién se va a comer? ¿A quiénes? A los más débiles. Alguien dijo a los más pollos, no, a los más débiles. A los más débiles, a los que no tienen destreza, a los que no tienen agilidad, a los que no son capaces de escapar, a los que no son veloces. El rey David decía: Señor, tú adiestras mis manos para la batalla. Adiestras mis manos. Señor, tú haces mis pies como de gacela, y tú me das la fuerza del búfalo. Aleluya. Es decir, Señor, tú me preparas para escapar de mis enemigos y para enfrentarlos cuando tengo que hacerlo. Porque el único que nos capacita es Dios. Entonces el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a comer? A los más débiles, a los hombres y mujeres débiles, aleluya. Aquellos que no buscan de Dios, aquellos que no mantienen su comunión con Dios, aquellos que no se aferran de Dios con todo el corazón. Santiago capítulo 4 verso 7 da pautas de cómo, hermano, poder derrotar a Satanás, de cómo poder mantenerlo a raya. Y Santiago declara algo importante. Una de las cosas que nos da victoria contra nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, Santiago dice: someteos pues a Dios. Es decir, aquel que se somete a Dios, aquel que obedece a la palabra de Dios, aquel que se esfuerza por andar conforme a la voluntad de Dios, ese hombre será capacitado por Dios. Dios le dará autoridad para que ese hombre, esa mujer pueda resistir al diablo, y el diablo huya de esa persona. ¿Quiere usted vencer en cada batalla, en cada lucha? ¿Está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, a obedecer al Señor, a poner todo de su parte para obedecer al Señor? Si lo hace, usted tiene la victoria asegurada, usted tiene el triunfo asegurado, aleluya.
porque Dios cubre, Dios guarda, Dios bendice a aquellos que le obedecen. Es más, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le obedecen. Es más, el Espíritu Santo, dijo Pedro, es para los que obedecen al Señor. Todas las bendiciones son para aquellos que están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Por eso algunos ya el diablo les tiene agarrada la pata y se los llevó fuera de la iglesia. Ya no vienen a los cultos y se los está sirviendo tranquilamente en sus casas. Pero el Señor nos ayuda a nosotros que estamos acá, hermanos, vivos, alabando y sirviendo al Señor. Bien, miremos en el texto entonces, entendiendo que hay enemigos. Israel también tenía enemigos. Y vamos a hablar de este enemigo y ahora empieza el mensaje. Dios le recuerda a Israel y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo cuando tú salías de Egipto. Quiero decirle que Israel estuvo más de 400 años cautivo, esclavo en Egipto, a causa de su desobediencia a Dios, porque ellos no se sometieron a Dios. Dios los desechó y Dios los entregó a sus enemigos. Lo único que le da autoridad al diablo, a la carne y al mundo para atraparte, para derrotarte, es que tú seas desobediente a Dios. Bien, 400 años, pero la Escritura habla que Israel clamó a Dios y Dios escuchó el clamor del pueblo que estaban cautivos. Ellos los hacían trabajar de sol a sol. Faraón, los egipcios, le sacaron el jugo, exprimieron al pueblo de Dios. Mataban, ¿verdad?, a los hombres, y mientras más los perseguían, dice la Escritura que más se multiplicaban. Los maltrataron. Los hicieron construir grandes ciudades para el imperio egipcio. El diablo los explotó porque Faraón es tipo de Satanás. Y Dios escuchó el clamor, el gemido de sus almas que clamaban por libertad. Y Dios escuchó ese gemido, ese clamor, y Dios les envió un libertador, Moisés. Y por mano de Moisés entonces el Señor los saca de Egipto. Dios los introduce al desierto para llevarlos a la tierra prometida. Dios dice en la Biblia que los llevó al desierto para probar su fe, su fidelidad, para ver si habían aprendido la lección, si ahora iban a ser obedientes o no. Y cuando van por el desierto, dice la Escritura entonces que apareció Amalek o los amalecitas. Este pueblo amalecita, que fue el primer pueblo que atacó a Israel después que Israel salió de Egipto. El primer pueblo en atacar a Israel fueron los amalecitas. Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Iban camino por el desierto hacia la tierra prometida, como usted y yo. Amén. La Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento era sombra y símbolo de lo que había de venir. Entonces, así como ellos salieron de Egipto para entrar en una peregrinación hacia la tierra prometida, usted y yo también, en forma simbólica, en sentido figurado, fuimos sacados de Egipto, de la esclavitud, de las garras de Satanás, y empezamos una peregrinación por el desierto de este mundo para dirigirnos a la Canaán celestial, dirigirnos al tercer cielo, a la morada de Dios. Es decir, la escena es la misma. Gloria al Señor. Usted y yo fuimos sacados de Egipto, del mundo, de la vida licenciosa, de la vida de pecado, de la vida de esclavitud, de la vida de amargura, de tristeza. Y el Señor ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo, de Jesucristo el Señor, y vamos camino a la tierra santa. Vamos camino a la Canaán celestial. Bien, Dios le dice entonces: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató, destruyó la retaguardia de todos los débiles. Es decir, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando tú venías saliendo del desierto de Egipto. Acuérdate que te atacó por la espalda. Acuérdate que destruyó a los más débiles. ¿A quién destruye el león rugiente? A los más débiles. ¿Quiénes son los primeros en abandonar el cristianismo? Los más débiles. ¿Quiénes son los que siempre se andan quejando y llorando? Los más débiles.
¿Quiénes son presa fácil para el diablo? Los más débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí esta tarde? Bien, atacó por la espalda, la retaguardia, mató a los más débiles, aleluya. No tuvo ningún temor de Dios. Los amalecitas no tuvieron temor de Dios, atacaron al pueblo de Dios. Te digo algo, el diablo no tiene ningún temor a Dios. El diablo lo único que quiere es hacerte pedazo. La carne lo único que quiere es destruirte. El mundo lo único que quiere es atraparte en la vanidad, aleluya, y en las cosas podridas que están en este mundo para engañarte, seducirte y hacerte que te pierdas por la eternidad. Amalek, yo me puse a estudiar y los amalecitas son medio familiares con los israelitas. Usted sabe que Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo a Jacob, de donde procede vienen las 12 tribus de Israel y donde se compone el pueblo de Dios. Jacob, llamado más tarde Israel. Y el otro hermano era Esaú. Esaú, gloria al Señor, se apartó de la voluntad de Dios y tuvo hijos. Y dentro de esos hijos nace uno llamado Amalek. Y de ahí vienen los amalecitas, que son los árabes en la actualidad, los grandes enemigos del pueblo de Israel. Pero curiosamente son descendientes, son como familiares. Y esto me llama la atención, que en vez de los amalecitas o Amalek brindarle apoyo a Israel cuando salía de Egipto, en vez de haberse alegrado, contentado de que Dios lo había libertado y los llevaba a la tierra prometida, los atacaron por la retaguardia, fueron desleales. En vez de haberle tirado la mano, haberle tendido la mano, haberlos regocijado ahí, haberlos tenido, por último haberlos alimentado, por el contrario, trataron de destruirlo. Por eso Jesús no se equivoca cuando dice que cuando alguien se convierte en cristiano y le sigue a él, los grandes enemigos serán los de su propia casa. Aquí está hablando Dios del proceso que vivió Israel cuando salió de Egipto camino a la tierra prometida. En ese proceso, en ese viaje, en ese peregrinar, Israel vivió experiencias únicas. Y una de esas experiencias fue enfrentar el ataque de este enemigo, que al final era como pariente, pero se negó a ayudarle. Por el contrario, le dio vuelta a la espalda y lo mordió por detrás. Destruyó a los más débiles. Entonces Dios le dice: acuérdense de Amalek, y cuando lo enfrenten, no tengan de ellos misericordia. Bórrenlos de la faz de la tierra, bórrenlos de la memoria, porque esos no tienen derecho a vivir. Ay de aquel que se levante contra el pueblo de Dios. Ay de aquellos que se levanten contra la iglesia de Cristo. Usted dirá: pastor, ¿y qué hay de aquellos que en el primer siglo mataron a los cristianos y lo echaron a los leones? ¿Qué, pastor, me dice usted del siglo XV, de la Inquisición? Todos esos tienen ya su parte en el horno de fuego, aleluya. Todos esos ya están ardiendo como estopa en el infierno, porque Dios no puede ser burlado. Entonces vemos acá una situación. Los amalecitas fueron los primeros en perseguir, en tratar de destruir al pueblo de Dios. Ahora apliquemos esto a la iglesia. Cuando tú y yo salimos de Egipto, de la esclavitud, del mundo, del pecado, los vicios, recuerda un poco quiénes fueron los primeros que comenzaron a atacarte. Yo recuerdo a mi amada familia, que mi mamá decía: ¿cuándo va a cambiar el Kiko? Porque me decían el Kiko. Porque yo no la dejaba dormir, sobre todo los fines de semana. Llegaba borracho, a veces no llegaba, a veces llegaba ensangrentado, porque era bueno para andar buscando peleas. A veces ganaba y muchas veces perdía. Y ella decía siempre: ¿cuándo vas a cambiar? Y cuando el Señor llegó a mi vida, vino el cambio, vino la transformación. Y nos enamoramos con todo el Señor, porque eso le pasa a los que se convierten de verdad. Se enamoran de Cristo. Amén. Y se vuelven locos con el Señor. Y yo comencé a predicarles a ellos, mi familia, a tratar de llevarle al evangelio. Y les predicaba todos los días. No los dejaba tranquilos. Por lo tanto, ya después me empezaron a hacer la cruz. Esa gente está loco.
este está chiflado. Y cuando yo llegaba a visitar a mi mamá, empezaba a desaparecer un hermano, y el otro hermano, y el otro, y el otro, y al final quedaba con mi mamá, y mi mamá no podía arrancarse para ningún lado. Pero uno se da cuenta que ciertamente la familia, que a veces gritaba por un cambio, sin querer ellos, porque también están en ignorancia y en pecado, se convierten en enemigos. Y a veces en vez de alentarnos y decirnos que bueno, siga adelante, te volviste loco. Te cuentearon. Ahora anda a dejarle la plata al pastor. ¿O no? Dicen esas cosas, ¿no? O me las decían a mí nomás. Entonces yo también fui hermanito. Y me decían esas y otras cosas más. Pero yo decía, prefiero ir ahí antes que estar en el mundo y dar todo al diablo. Porque el Señor a uno le abre la mente y el corazón. El Señor nos saca la venda que teníamos en los ojos y el Señor nos da sabiduría. ¿O no? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces se convirtieron en enemigos. Pero no solamente ellos. En este proceso de peregrinación, cuando salimos de Egipto para ir a la tierra prometida, todo creyente va a tener que enfrentar enemigos. El pueblo de Israel, de forma simbólica, enfrentó a los amalecitas. Usted y yo vamos a enfrentar la carne, el mundo y el diablo. Y es inevitable. Es inevitable. Primero, cuando usted sale de la esclavitud, si usted fue un vicioso, si usted fue un drogadicto, un alcohólico, fue un mujeriego, porque hay hartos picaflores aquí, o don Juan, eran término pasado, porque yo creo que Cristo los cambió. ¿Ah? Bien, eran. Entonces cuando usted sale de esos vicios, de esos placeres, de la lujuria, de la lascivia, y viene a Cristo, escuche, el primer enemigo que va a aparecer no solamente va a ser su familiar, su mamá, su papá, que decir traicionaste al catolicismo, soy un traidor a la causa, o cómo vaya a dejar los testigos de Jehová el mormonismo. Gloria a Dios que lo deje, porque esa secta lo único que llevan a condenación, porque Jesucristo es el único camino y verdad para llegar al Padre. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. A su nombre sea la gloria. Bien, entonces no solamente usted va a enfrentar a su familia, va a tener que enfrentar la carne, ¿o no? A ver, ¿cuántos que salieron de Egipto y están en este camino del Evangelio le ha venido el deseo nuevamente de fumar, si era un fumador? ¿O recuerda usted cuando se convirtió al Señor y tuvo que pasar el primer 18 en la iglesia? Que poco menos que usted tenía que usar audífonos para no escuchar tanta cueca y tanta invitación del mundo, que usted sin darse cuenta estaba. ¿Cuántos de nosotros que escuchamos música mundana, pero nos convertimos al Señor, empezamos a aprendernos los coritos de a poco, pero de pronto nos encontramos cantando las de Camilo Sesto? Oíamos en la micro, ¿verdad? Y la radio de la micro comenzaba a sonar una canción que usted sabía y empezaba inconscientemente, y como que le da una puntada en el corazón. Es como que la carne le dice, ¿recuerdas esos momentos? Porque habían canciones que como que a uno lo deshacían por dentro. Procuro olvidarte. Sí, usted se ríe. Pero ¿a quién no le pasó eso? Que con una melodía, que con una fiesta, que con un baile especial, o con una, no sé, de pronto, ¿verdad? Aquel que era picaflor se encuentra con una de sus ex en la calle, ahora siendo cristiano y estando casado. ¿A su Dios serio alguno? La carne nos va a perseguir. A mí me pasaba que cuando yo me convertí al Señor, yo siempre lo he contado, una de las cosas que más me costó dejar fue el cigarrillo. Pensé que iba a ser la marihuana, los debutales, pero fue el cigarrillo. Y de pronto yo iba camino a la iglesia, meses ya llevando en la iglesia, y nos faltaba el que pasaba fumando al lado mío.
Y no sé si a usted le pasó, ¿no?, que de pronto se encontró con todo el olor del tabaco, del cigarro, y así, ¡ay! La carne como que se estremece entera. Y uno en la mente tiene que decir: te reprendo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que hacíamos antiguamente los pentecostales. Íbamos reprendiendo en todo momento. ¿Por qué? Porque esos enemigos van a volver. La carne no te va a dejar así como así. Va a traer recuerdos. Va a traer recuerdos. Va a tratar de decir: acuérdate lo placentero que era estar conmigo. Acuérdate. ¿Cómo vaya a dejar de bailar rock and roll? Y un montón de cosas. Va a tratar de hacernos volver a la esclavitud de nuevo, la carne, con sus deseos, con sus pasiones. Es un enemigo que tenemos que enfrentar constantemente. Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, le dice a la iglesia: despójense, echen fuera al viejo hombre. Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, le dice a la iglesia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es decir, los que son de Cristo tienen que entender que tienen que matar la carne con sus deseos y pasiones. Que la carne no puede vencerlos de nuevo, que ya han sido libres por la sangre del Cordero, que Cristo les ha dado poder y unción para vencer los deseos pecaminosos de la carne. Aleluya. ¿Cuál fue la orden de Dios para Israel? Maten a los amalecitas, bórrenlo de la memoria. Saca de tu memoria la carne, saca de tu memoria tu vida pasada pecaminosa, licenciosa. Saca, borra todo síntoma de placer mundano y pecaminoso. Bórralo, mátalo, extermínalo, porque es la única manera de seguir. Amalek representa, escuche bien, el espíritu de oposición, de resistencia. Amalek representa ese espíritu de oposición que trata de frenar nuestro caminar, nuestro avanzar en Dios. Los amalecitas trataron de impedir que el pueblo de Israel avanzara. La carne va a tratar de impedir de que tú avances hacia el reino de los cielos. El mundo con sus deseos, el mundo con sus vanidades, con su vanagloria, van a tratar de absorberte, de detenerte, de frenar tu caminar en Dios. Y en tercer lugar, el diablo va a tratar también de detener tu caminar. Y siempre, como dice acá el texto, acuérdate cuando tú estabas débil, que cuando tú estabas afligido, cuando tú estabas cansado, Amalek te atacó. Por eso digo que el pueblo de Dios tiene que estar siempre alerta, porque cuando más débiles estemos, amén, cuando más cansados estemos, es cuando más va a atacar el diablo por la retaguardia. Y los que van a caer primero son los más débiles. Siempre vamos a tener estos enemigos que nos van a acechar. ¿Para qué? Para impedir que avancemos, impedir que logremos alcanzar a la meta final. Israel lamentablemente cayó frente a sus enemigos, es decir, cayó frente a su propia carne, porque se convirtieron en idólatras, en murmuradores, frutos de la carne, fueron destruidos por la carne. Vencieron a Amalek, en el sentido, ¿verdad?, que vencieron a ese pueblo, pero no vencieron su carne. Vencieron a un enemigo, pero fueron vencidos por el otro llamado carne. Y Pablo dice que todos ellos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Bien. Entonces nuestro proceso, vamos a tener que enfrentar la carne. El diablo te va a decir: te engañaron, te mintieron. Existen muchas religiones, necio. ¿Quién te dice que la que está ahí tú es la verdadera? Si todos dicen lo mismo. El diablo te va a decir: come, bebe y pásalo bien, si a las finales todos nos morimos y se acaba todo. No hay juicio. ¿Qué juicio? Dios es amor, te dice el diablo. Y Dios no va a enviar a nadie a la condenación. ¿O no? O muchas veces cuando tú estás débil y cansado, el diablo viene a tu vida y te dice: mira cómo te tiene tu Dios. Clamáis y Dios no te responde. Estáis pobre, estáis miserable, estáis enfermo, estáis lleno de plagas, hasta piojos tenéis.
ese es tu Dios. Vuélvete a Egipto. Acuérdate de los pepinos. Acuérdate de los melones que yo te tenía allá. Acuérdate que no te faltaba la comida. Acuérdate de las fiestas que te mandaba allá. Y el diablo viene a atacar nuestra mente, nuestro corazón, a rodearnos para tratar de frenar nuestro caminar. Y muchas veces estamos débiles, hermano. Y ese momento es cuando aprovecha Satanás. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que estar más alerta. La gran pregunta, pastor, me dejó preocupado con este mensaje. Porque yo me sentía seguro, pero la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, no podemos dormirnos. No podemos parar, hermano, de seguir avanzando espiritualmente hacia la meta del supremo llamamiento. Tenemos que seguir avanzando, seguir creciendo en fe, seguir creciendo en la gracia de Dios. Ahora, la gran pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo vencer a estos enemigos? Yo le di un principio ya. Someteos pues a Dios. El primer principio. Si usted no está dispuesto a someterse a Dios, de nada le sirve pelear con su propia fuerza. Lo segundo, conviértase y arrepiéntase de verdad al Señor. ¿Me escuchó lo que le dije? Hay que convertirse y arrepentirse de verdad al Señor. Porque cuando uno se convierte y se arrepiente, los pecados le son perdonados. Y cuando los pecados son perdonados, el diablo ya no tiene de qué acusarle. No tiene cómo debilitarlo. Lo segundo, arrepiéntase y conviértase entonces y renuncia al pecado. Lo tercero, comience a orar y a clamar por liberación. Recuerde que Dios escuchó el clamor del pueblo y Dios descendió a libertarlos. Cuando Dios escucha el clamor de sus hijos que oran a Él y claman a Él día y noche, Dios no tarda en responder. Dios es justo. Dios da respuesta a aquellos que oran con fe. Cuarto, cuando Dios le liberte, comienza a avanzar en obediencia a Dios, sometiéndose a Dios. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud, pero comenzaron a caminar a lo maiguay, a su manera. Quinto, cuando venga el ataque de los enemigos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que huir? Porque algunos dicen, soldado que arranca sirve para otra batalla. No, cuando vienen los problemas, ¿qué hace usted? ¿Huye? ¿Les carga los problemas a otro o los enfrenta? Éxodo capítulo 17, verso 9. Cuando Amalek se prepara para atacar a Israel, Dios le dice a Moisés y a Josué que busquen hombres valientes para la pelea y salgan a luchar y a enfrentar a este pueblo pagano. Es decir, cuando venga el enemigo a atacar, usted no huya, usted no se esconda, usted hágale frente. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, no huya, hágale frente. Hágale frente en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que hizo, gloria a Dios, Josué cuando fue a la batalla contra los amalecitas? Dice la escritura que Josué aplastó, destruyó a los amalecitas, escuche bien, a filo de espada. Es decir, los destruyó con la espada en la mano. Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, hablando de la guerra espiritual que tenemos todo creyente, dice que tenemos que usar ¿qué cosa? La espada de dos filos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se destruye Amalek? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se destruyen los enemigos? Enfrentándolos con la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó Cristo al diablo? Escrito, escrito está. Los enfrentó con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa. A su nombre sea la gloria. La palabra es Cristo mismo, aleluya. La palabra de Dios, por ejemplo, dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando usted le recuerde eso al diablo, a la carne, tendrán que huir.
Cuando usted reclama las promesas de Dios, cuando usted se apoya, hermano, en la palabra de Dios, hay victorias seguras. Si hay algo que aborrece el diablo, es cuando le citamos las escrituras, porque por las escrituras fue vencido por Cristo. Y más aún, cuando declaramos que la escritura también lo declara, que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero, el diablo revienta, el diablo huye. No hay enemigo que resista, hermano, la palabra y la sangre de Cristo el Señor. Sexto, si la batalla le ha debilitado, entregue sus cargas al Señor. Mateo 11:28. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No se quede con esa carga, no se quede con esa debilidad, porque cuando usted es débil, está inmune, ¿verdad? Está expuesto al ataque del diablo. Es cuando el diablo va a tratar de atacarlo más. Cuando se sientas débil, dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí vengo delante de ti, me siento débil, estoy mal, Señor, entrego mi carga, entrego mi aflicción a ti, ayúdame, socórreme. Clame como el Señor clamó en el Getsemaní, y Dios enviará ángeles a fortalecerles, aleluya. Pablo dice: el débil diga: fuerte soy. No permita que la debilidad lo destruya, lo venza. No permita que el diablo saque ventaja de su debilidad. Proclame la victoria en el nombre de Cristo. Por muy débil que te sientas, decláralo: carne, mundo, diablo, no me podrán vencer, porque mis pies están sobre Cristo, están sobre la roca eterna de la salvación. Cuando usted entrega sus cargas al Señor, se cumplirá entonces, en séptimo lugar, que Dios lo cubrirá y Dios lo dotará con una armadura extraordinaria para enfrentar a los enemigos. Amén. Solo el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, nos puede ayudar en esta guerra espiritual. Solo el Espíritu Santo nos dota del poder, la capacidad para poder vencer a nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Pero hay algo que la iglesia no debe olvidar: que Dios dio una orden de exterminar completamente a Amalek. Si Amalek representa el espíritu de oposición, representa el espíritu que de alguna manera trata de impedir que nosotros avancemos, grafiquemos y entendamos que también representa la carne. Y yo lo he dicho muchas veces, que de estos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, el enemigo más peligroso es la carne. ¿Escuchó bien lo que le dije? Es la carne, es decir, uno mismo, mi corazón. Amén. Israel no cayó porque el diablo lo venció. Israel no cayó porque los amalecitas lo vencieron. Israel cayó por el pecado de su corazón. La carne. Adán y Eva cayeron y perdieron la gran batalla por el problema de su carne. Entonces Dios dice: acuérdate de lo que tu carne te hizo cuando eras mundano, cómo la carne te llevó al dolor, al sufrimiento, a los vicios, a los placeres, y te contaminó y te hundió, te avergonzó. Porque la Biblia dice que la carne avergüenza. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de humillación? Porque la carne nos avergüenza. Muchas veces caemos en pecados de los cuales después tenemos que llorar y lamentarnos y arrepentirnos una y mil veces. Y decimos: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice si no tenía necesidad? Es que la carne avergüenza, la carne humilla. Por eso Dios dice: tienes que borrar a Amalek, tienes que exterminarlo. No lo olvides, iglesia. No olvides que tenemos una batalla diaria con nuestra carne, más que el diablo, más que el mundo, es con nosotros mismos. Y para poder vencer esta carne, para poder destruir esta carne, hay que hacer como dice Pablo: hay que crucificarla, hay que matarla, hay que asesinarla, hay que hacerla morir. ¿Y cómo se hace eso? Sometiéndose a Dios, arrepintiéndose de todo corazón. Amén. Y declarando al Señor que somos débiles y que necesitamos de su ayuda. Amén. Así que, ¿cuál es la orden? Borre de la memoria a Amalek.
borre de su memoria aquellos episodios pecaminosos de su vida y aprenda a vivir en santidad para Dios. Y no le dé lugar nunca más a su carne. Si usted cayó, pecó, transgredió, sienta vergüenza, arrepiéntase y nunca más le dé lugar para que Amalek lo destruya. Muchos cristianos han caído de la gracia de Dios y usted les pregunta por qué lo hizo. No sé, pastor. De pronto fui engañado, seducido, a mi propia carne me traicionó. Estaba débil y sucumbí. Pero qué bueno que tenemos a un Dios que no nos deja tirado en el camino. Qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, perdonador, que nos levanta. Pero ese Dios que nos levanta nos dice: nunca más le des lugar a Amalek. No te olvides lo que te hizo cuando estabas débil. No te olvides cómo te humilló cuando estabas débil. Todos nosotros que estamos en Cristo ahora, más de alguna vez hemos pecado y hemos fallado. Y cómo nos hemos sentido avergonzados, cómo nos ha humillado esta carne. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de humillación? Amén. Así que, amados, tenemos una gran lucha, pero no podemos temer, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Amén. ¿De cuál será usted? ¿De los que entran a la tierra prometida o de los que quedan muertos en el desierto? Aleluya. Yo quiero entrar a la tierra prometida. Aleluya. Por eso me refugio en Cristo el Señor y en su sangre preciosa. Póngase en pie, por favor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amado, siga avanzando. Amada, siga avanzando. Si el diablo te ha sorprendido débil, si la carne te ha sorprendido débil, te ha atacado y has caído, levántate en el nombre de Cristo y sigue avanzando. No detengas tu caminar. No te quedes en este desierto. Dios te llamó para salvarte. Pero ten en cuenta esto: nunca más le permitas a tu carne que te avergüence. Ama a Dios con todo el corazón y esfuérzate por entrar a la tierra prometida. Estamos a las puertas. Yo creo que ya nos falta la última vuelta y entramos. Por lo tanto, afírmese con todo el corazón del Señor. Si Dios ya te sacó de Egipto, no vuelvas a Él, ni menos quedes tirado en este mundo como un desertor. Amén. Que el Señor nos cubra de su gracia esta noche. Padre, en el nombre precioso de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Sin duda, Señor, enfrentaremos enemigos una y otra vez. Situaciones, hechos que tratarán de apartarnos, Señor, de tu voluntad y de tu camino santo. Sabemos que este es un camino difícil. Por eso tú dijiste que de los valientes es el reino de los cielos. Tú dijiste que este camino es un camino angosto por el cual muy pocos van, pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Tú nos sacaste de Egipto, Señor. Hemos disfrutado de la libertad. Pero a veces en este caminar, cuando hemos estado debilitados, sin orar, sin buscarte, cuando hemos bajado nuestros brazos y la retaguardia, Señor, nos ha atacado el enemigo de nuestra alma, nuestra propia carne, y nos ha hecho caer, nos ha hecho tropezar, ha tratado de impedir que avancemos. ¿Cuántas veces tuvo el pensamiento en nosotros de quedarnos en el camino? Sentíamos tanta vergüenza que no queríamos volver a la iglesia. Sentíamos tanta vergüenza que no queríamos volver a adorar tu nombre, a orar delante de ti. Y el diablo ahí nos atacaba y maquinaba en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para lograr que nosotros volviéramos a la esclavitud del mundo, Señor. Pero gracias te damos por tu Espíritu y tu palabra, Señor, que moran en nosotros. Y a pesar, Señor, de nuestros errores, la palabra, Señor, y el Espíritu nos anima y nos alientan a seguir adelante. Gracias, Señor, porque nunca nos dejaste, porque siempre nos rodeaste, Señor, de amor, de misericordia. Siempre una palabra, un consejo.
Siempre hubo alguien, Señor, que apareció en nuestro camino para ayudarnos, para motivarnos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has cubierto y hasta este día nos has dado victoria, Señor. Permítenos seguir adelante. Permítenos, Señor, llegar al final del camino y ser de aquellos que entran a la tierra prometida, Señor. Ayúdanos a destruir completamente, Señor, aleluya, a matar, a crucificar la carne con sus deseos y pasiones, a resistir al diablo hasta que huya de nosotros, a apartarnos de toda contaminación de espíritu, de alma, Señor, de cuerpo, para vivir en santidad para ti. Sé, Señor, que con tu ayuda podemos. Sé que en tu nombre somos más que vencedores. Sé que mayor es el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, garantía, Señor, de triunfo y de victoria tenemos. Ayúdanos a tener claro, Señor, que estamos en guerra, en pugna, en batalla constante. Y que no podemos, Dios mío, darnos el lujo, el tiempo, el momento de rendirnos y de debilitarnos, Señor, al punto de ser destruidos. Que esta noche el Espíritu Santo traiga nueva fuerza, Señor, a los que están débiles. Que el Espíritu Santo levanta al que está caído. Que el Espíritu Santo dé fuerza al que no tiene ninguna. Que el Espíritu Santo despierte, amoneste, Señor, levante, restaure, vivifique. Que aquel que estaba falto de oración comience a volver a la oración, al clamor, a la intercesión. Que aquel que estaba frío empiece a ser entibiado, Señor, calentado por el fuego del Espíritu Santo. Que tu gracia, Señor, nos alcance en esta noche. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza para el Señor.